Este es el criterio de la salvación que me está dando la Biblia. Aunque la soteriología es un tema bastante complicado para la Biblia, realmente lo describe de esta manera. Hoy hay muchas personas que se aseguran de que ellos son salvos, pero cuando realmente se les pregunta su definición de la salvación, tienen una definición muy distinta. Para muchos la salvación es morir e ir al cielo. Y claro que eso está incluido en la salvación, pero ¿qué es lo que realmente quiere decir la palabra salvación? La palabra salvación quiere decir que yo soy rescatado de un lugar de peligro, me sacan de un lugar en donde yo realmente no tenía esperanzas. Eso es la salvación. ¿De qué es lo que yo tengo que ser salvo? Al final de cuentas, la Biblia nos dice que yo tengo que ser salvo del reino de las tinieblas. Yo tengo que ser salvo de las garras de Satanás. Yo tengo que ser salvo de mi propio pecado. Y yo tengo que ser salvo del estado de la muerte en donde yo estoy separado de Dios. Así que la salvación en esencia es que yo he salido ahora de las garras de Satanás. Yo he salido ahora del pecado y de que yo ahora soy reconciliado con Dios. Eso es la salvación que podemos ver en la Biblia. Debido a que ahora estoy reconciliado con Dios y he creído que Jesús es el Cristo y he nacido de Dios, entonces, después de mi muerte física, es que puedo ir al cielo. Eso es la salvación. Y la pregunta de la salvación entonces se vuelve muy seria cuando preguntamos, de acuerdo a la definición de la Biblia de la salvación, ¿yo he sido salvo? Y es una pregunta que tenemos que lanzar todos, porque concierne a la eternidad, concierne a nuestro espíritu. Vamos a hablar de algunos ejemplos de la Biblia en cuanto a la salvación, teniendo en mente 1 de Juan 5:1 como el criterio de la salvación que nos da Dios. En la Biblia vemos a ciertas personas que son realmente amadoras de Dios. Vemos algunas personas que verdaderamente dan el diezmo en cada momento que corresponde. Vemos algunas personas que aman tanto a Dios que ayunan 3 veces a la semana y con lo que ahorran de este ayuno ayudan a los pobres. Se enfocan en estudiar las Biblias y todas las leyes de la Biblia se esfuerzan por cumplirlas. Este tipo de personas, si hoy las viéramos en esta tierra, sería muy fácil decir que ellas son personas que adoran mucho a Dios y diríamos que son personas muy admirables en cuanto a la fe. Jesús dice que son una generación de víboras. Dice que son realmente sepulcros blanqueados. Estamos hablando de los fariseos. Los fariseos amaban muchísimo a Dios. Los fariseos leían mucho la Biblia. Los fariseos guardaban todas las leyes y se comportaban muy bien con las personas hasta el punto de ser caritativos y de ayunar. Yo pregunto, al hacer todo eso, ¿yo soy salvo? ¿Soy salvo aunque yo haga todo eso? Dejemos la pregunta en el aire. Si me acompañan a Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 vamos a ver en el versículo 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La Biblia nos describe que este hombre era un hombre con una posición importante. Era piadoso, era temeroso de Dios y toda su casa también era temerosa de Dios. Y hacía muchas limosnas a todo el pueblo y siempre oraba a Dios. Una persona así hoy en día sería reconocida como un gran diácono, como una gran figura en la iglesia. Yo pregunto, según el estándar que la Biblia nos da, ¿Cornelio era salvo? ¿Era salvo realmente? Porque luego vemos que Pedro tiene que venir y tiene que otra vez compartir el evangelio y luego cae el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre la gente que lo acompaña. Vamos a ver en Hechos 18 otro ejemplo. Hechos capítulo 18, en el versículo 24 en adelante. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concernía al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí vemos que la Biblia no habla tan frecuentemente de gente como este hombre Apolos. Entendemos que Apolos era un hombre que estaba en Alejandría, una ciudad muy importante, y era un judío.
Y de todos estos judíos, él tenía un conocimiento excelente en las Escrituras. Él era poderoso en las Escrituras. Ustedes saben que los judíos son un pueblo que se enfoca en la Biblia. Ellos son una cultura basada en la Biblia. Y ellos son basados en la Biblia hasta tal punto que si usted no memoriza los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, usted no puede ser llamado un adulto en la sociedad judía. Para ser considerado un adulto, usted tiene que tener de memoria el Pentateuco. Eso es algo para todos los judíos. Y de todos esos judíos, aquí la Biblia nos dice que este hombre era poderoso en las Escrituras. Imagínense qué nivel de dominio, qué nivel de intelecto en las Escrituras. Conocía excelentemente las Escrituras, pero no solamente esto, era un hombre elocuente. Cualquier cosa que hablaba podía convencer a las personas con facilidad. Conocía bien las Escrituras mismas nos dicen que él conocía bien la Biblia y era elocuente. Pero no solamente era elocuente. Aquí dice que este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. No era un hombre que se quedaba en la silla solamente. Era un hombre que conocía las Escrituras, hablaba muy bien y tenía una pasión por servir a Dios. Hasta aquí vamos muy bien. Y también dice que hablaba y enseñaba diligentemente. No era de vez en cuando, no era algo esporádico, sino era en una forma disciplinada, en una forma diligente, insistente, con perseverancia. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Yo les pregunto, y yo no estoy diciendo si la respuesta es correcta o no, pero yo quiero que hagamos esta pregunta. ¿Apolo será salvo? Hoy podremos ver que una gran cantidad de personas se encuentran en estas situaciones. Quieren mucho al Señor, sirven mucho al Señor, su conocimiento de la Biblia es excelente, han predicado de una forma muy buena, tienen una pasión para servir al Señor, incluso lo hacen de forma muy regular. ¿Pero eso quiere decir que somos salvos? Es diferente. Aquí hemos visto 3 ejemplos nada más. Los judíos, hemos visto a Cornelio, hemos visto a Apolos. Y a pesar de que ellos tienen tantas características buenas, nosotros podemos dudar según el criterio que la Biblia nos da si ellos son salvos o no. Si ellos han creído que Jesús es el Cristo o no. ¿Qué pasa hoy con las personas de todas las iglesias? Hoy las personas de las iglesias, ¿cómo están? Podemos ver lo mismo. Es que no son las buenas obras lo que nos salva. No es la mucha oración lo que nos salva. No es el ser elocuente o el ser poderoso en las Escrituras lo que nos salva. Claro que todo eso es un buen atributo, pero cuando la Biblia nos dice acerca del criterio de la salvación, nos está diciendo cuando yo creo que Jesús es el Cristo, que quiere decir que con la cruz y la resurrección resolvió el problema fundamental y por ende todo el problema del hombre, entonces yo puedo decir que soy salvo. Porque ser salvo quiere decir que soy rescatado de las garras de Satanás. Quiere decir que el pecado ya tiene una solución. Quiere decir que yo ya me he encontrado con Dios por la cruz y la resurrección. Pero aunque yo tenga muchas buenas cosas, ¿realmente seré salvo? Y si ustedes lo piensan de esta manera, ¿cuántas personas hay en las iglesias que aún diciendo que están salvas no lo son por no conocer y no creer el evangelio de la Biblia? Esta es la condición en la que está el mundo hoy. Pareciese que hay muchas iglesias en todo el mundo y que se ha extendido la influencia de la Biblia. Pero ¿será que realmente tenemos el evangelio de la Biblia? ¿Hemos creído en el evangelio de la Biblia? Es la pregunta. Y yo no la voy a contestar porque yo sé que orando ante el Señor ustedes tienen la respuesta. Pero vamos a ver la lección número 10, que es la vida de fe, la vida del creyente. La vida de fe siempre se enfoca en una cosa, que es el pacto de Dios. Dios siempre ha permitido un pacto al ser humano y explorábamos anteriormente cómo es que Dios le dio el pacto a Adán y Eva con la intención de bendecir al ser humano. Dios no pone el pacto para limitar al ser humano, Dios no pone el pacto como para controlar al ser humano, Dios pone el pacto para bendecir al ser humano. Siempre que Dios da un pacto, Él tiene un objetivo, para que yo sea vuestro Dios y vosotros me seáis por pueblo. Esa es la razón del pacto en todo momento. Y el pacto que nosotros vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, podemos denominar que es un pacto de obras. Es decir, este pacto depende de las obras de estos 2 individuos, de Adán y Eva. Es algo que exige una obediencia, es un pacto que ellos mismos tenían que guardar. Evidentemente, ellos fallaron en este pacto. Sin embargo, nosotros ahora tenemos un nuevo pacto.
Desde el momento en el que el hombre falla en este antiguo pacto, Dios promete el pacto nuevo. Y algunos le dicen el pacto de gracia. Y yo pienso que está bien. Pero en este momento hemos elegido decirle el pacto del Mesías, porque realmente es un pacto que concierne a todo el Mesías. Dios promete al Mesías como el verdadero pacto nuevo que ahora nosotros debemos de obedecer, al que nos debemos de aferrar. Y si decimos que creemos en el pacto del Mesías, entonces nos debemos de aferrar a por lo menos estos puntos. El Mesías nació. Si creemos en el pacto del Mesías, realmente debemos de reconocer que el Mesías ha nacido en esta tierra, que Él tuvo una pasión, es decir, Él padeció por nosotros y luego murió por esto. Él resucitó y ha mandado a su Espíritu Santo después de su ascensión, y que hay una segunda venida de este Mesías. Estos son algunos elementos del pacto del Mesías que nosotros tenemos que creer. El asunto es que con todo pacto se ha exigido la obediencia. Dios siempre nos dio el pacto para que nosotros pudiéramos aferrarnos a Él y obedecerlo. Pero si nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos cómo Adán fracasa en mantener el pacto. Él fracasa, ya sea por ignorancia o por incredulidad, él fracasa en este pacto. Oseas capítulo 6, versículo 7, por favor. Si me acompañan al libro Oseas capítulo 6, versículo 7, nos dice de esta forma: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Aquí nos está diciendo varias cosas. Primero, que Adán mismo traspasó el pacto. Pero no está hablando solamente de que Adán, él traspasó el pacto, sino que toda Israel también había traspasado el pacto. Dios constantemente durante la historia de Israel les dio pactos y le recordó el pacto del Mesías a Israel. A través de varias sombras, a través de varios sucesos, a través de varios sufrimientos, Dios les recuerda el pacto del Mesías. Pero Oseas nos dice que ellos han fallado. Así como Adán falló, también Israel ha fallado en mantener el pacto. Y aquí nos dice que el fallar en el pacto no es un simple error. Fallar en el pacto no es simplemente que yo haya tomado una mala decisión. Fallar en el pacto es haber prevaricado contra Dios. Es una ofensa ante Dios, es una afrenta ante Dios. Y eso es fallar en el pacto. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 5, versículo 19... Romanos capítulo 5, versículo 19, nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí nos dice que la desobediencia de un hombre trajo toda la muerte, trajo toda la maldición hacia la tierra, por la desobediencia de uno. Es decir, cuando se afrenta el pacto hay una consecuencia catastrófica para todo el mundo. Cuando Adán falló en el pacto, todo el mundo cayó dentro de la condición de estar separados de Dios. Cuando Israel falla en el pacto, también todo el pueblo de Dios empieza a caer en esa maldición. Pero no estamos aquí para señalar a Adán o a Israel, porque es fácil hacerlo. Es fácil decir que Adán e Israel han fallado. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la iglesia hoy? ¿Hemos mantenido el pacto o también hemos fallado en el pacto? La vida del creyente es aferrarse y obedecer al pacto, pero así como Adán, así como Israel, nosotros puede ser que estemos fallando en el pacto. ¿Cuál es el pacto que nos es dado a nosotros? En los tiempos antiguos siempre hubo un pacto específico que fue dado a las personas. Por ejemplo, a Adán fue el pacto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para Noé, el pacto fue el arca. Si nosotros vemos luego en la historia de Israel, había un pacto de que ellos llegarían a la tierra de Canaán. Y así sucesivamente Dios está dando varios pactos para al final señalarlos al Mesías. Hoy nosotros también tenemos que vivir una vida de obediencia al pacto. Si vemos en Romanos capítulo 1, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí Pablo está diciendo por qué él ha sido llamado como un apóstol. ¿Cuál es el objetivo por el que él es un apóstol? Y aquí dice, nosotros recibimos la gracia y el apostolado ¿para qué? Para la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo estaba diciendo, yo fui llamado para que todas las naciones obedeciesen a la fe. Tengamos esto en mente. Romanos 16, 26, por favor. Romanos 16, 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El apóstol Pablo está hablando del misterio del evangelio que ahora ha sido mostrado. Como habíamos dicho antes, el evangelio es algo que Dios Padre vino planeando desde la caída del ser humano, desde una eternidad, y que ha ejecutado ahora, y que por la manifestación de Jesús como el Cristo, ahora se ha mostrado a todas las personas como el misterio de Dios. Es que el Cristo es el misterio de Dios. Pero aquí está diciendo que Dios revela este misterio del Cristo. ¿Para qué? Para que las gentes obedezcan a la fe. Si nosotros vemos también Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Dice la Biblia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos también que Pedro está diciendo que fuimos elegidos según la presciencia del Dios Padre. Fuimos elegidos y Dios ya lo sabía desde hace mucho tiempo en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos llamados al Evangelio? ¿Para qué fuimos llamados a Jesús como el Cristo? Para obedecer. ¿Somos salvos por la fe o por la obediencia? Es una pregunta que muchas personas tienen y que aparentemente para ellos choca. Pero realmente al tener fe, cuando nosotros reconocemos que nosotros ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados con la sangre que fue derramada en la cruz y la resurrección, ¿qué es lo que ocurre? Hay una obediencia, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino que obedecemos a esa fe. Es decir, la fe de aquel que ha creído verdaderamente es una vida de obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia al pacto de Dios. Y entonces, si nosotros vemos en 2 de Corintios, Dios desea tanto esta obediencia, ¿hasta qué punto? 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 6 nos dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí está diciendo que hay muchos puntos en los que no estamos obedeciendo, pero que hay una espera. Hay una espera hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Es decir, el Señor desea que haya una obediencia perfecta hacia el pacto de Dios. Dios nos ha llamado para obedecer, nos ha dado la fe para obedecer este pacto. Ahora bien, ¿qué significa entonces obedecer este pacto? Creer y obedecer a Jesús como el Cristo. Creo que un versículo que encapsula muy bien esto es Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es un pasaje tan esencial y tan célebre, pero muy pocas personas pueden vivir así. Muchas personas dicen que quieren vivir como discípulos, pero desde el inicio, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y para muchas personas es difícil eso. ¿Por qué es difícil negarse a sí mismo? Porque creen que todavía no está consumado el problema. Porque creen que todavía hay un problema que resolver. Por eso es que todas las personas siempre que se levantan en la mañana, ¿para qué se levantan? Siempre se levantan a resolver el problema que a ellos en este momento les está molestando. Y toda la vida es un ciclo de resolver los problemas. No sé si ustedes han escuchado anteriormente que hay gente que dice, cuando Dios me resuelva este problema, entonces le voy a servir. No sé si ustedes lo han escuchado antes. Y Dios tiene misericordia muchas veces de estas personas y resuelve su problema. Y entonces, ¿qué pasa con esta persona? Bueno, entonces Dios, ahora te voy a servir, pero ¿qué viene? Otro asunto, otra situación. Y bueno, ahora sí, si Dios me resuelve esto, entonces yo le voy a servir. Y es un ciclo vicioso de que el problema aparentemente nunca se acaba. Pero la Biblia nos dice que con la cruz y la resurrección, todo quedó consumado. Y repitiendo esto, no quiere decir que no volvamos a tener problemas, no quiere decir que no haya altibajos en nuestra vida. Claro que vamos a tener aflicción. El Señor dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo. Pero la diferencia es
¿Será que yo creo que todo eso está consumado ya en la cruz y la resurrección? ¿Creo verdaderamente que el problema que viene ante mí en la cruz y la resurrección ya ha sido resuelto? Y no estoy hablando por la solución física del problema, sino que el problema no es problema. Un ejemplo muy fácil de dar con esto sería una persona que es muy pobre, que no tiene mucho dinero, tiene que pagar sus utilidades. Tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el teléfono. Eso es algo que es un problema si yo no tengo dinero. Pero ¿qué pasa si de repente yo llego a tener una gran cantidad de dinero? Entonces, ¿quiere decir que tengo que dejar de pagar el agua? No. ¿Quiere decir que tengo que dejar de pagar la luz? ¿Quiere decir que tengo que dejar de pagar el teléfono? No es así. Pero ¿será que ahora es un problema? No es un problema. Es decir, el problema no es problema. Para aquel que está separado de Dios, el tener una enfermedad es un problema. El tener salud es un problema. El no tener dinero es un problema. Y el tener mucho dinero es un problema. El ser una persona muy fea es un problema. Y el ser una persona muy apuesta también es un problema si estoy separado de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa si he creído que Jesús es el Cristo y ahora estoy con Dios? Puedo no tener dinero y no es un problema. Puede ser que yo sea una persona de muy poca salud, pero no es un problema. Puede ser que yo sea una persona horrible, pero no es un problema. Realmente cuando yo estoy con Dios, el problema no es problema. Por eso es que Pablo decía en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces estas palabras se usan para poder impulsar un positivismo en la gente. Sí, tú puedes cumplir tu sueño. Sí, tú puedes levantar tu negocio. Sí, tú puedes hacer todos tus proyectos. Pero si usted lee el versículo 11 y 12, usted ve la situación en la que Pablo estaba diciendo esto. Pablo estaba diciendo esto cuando él estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Y la confesión de Pablo es una: yo estoy ahora entendido, yo he aprendido a estar en todo. Yo sé estar en escasez, yo sé estar en abundancia, yo sé estar lleno, yo sé estar en hambre. Todas las cosas yo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo incluye estar en la cárcel. No son cosas buenas solamente. Son cosas que en la carne pueden parecer terribles, pero como yo creo que yo he muerto con el Señor y que yo he resucitado con el Señor, entonces todo el problema ya no es problema y por ende yo ya no vivo por mí mismo. Y cuando yo ya no vivo por mí mismo, cuando creo que el problema está consumado, negarse a uno mismo. Eso es lo más natural que viene. Por eso todo aquel que me quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y dice también, tome su cruz. Y esta parte de tomar su cruz, muchas personas interpretan que es seguir padeciendo por un problema. Hay algunas personas que dicen, mi esposo es mi cruz. Algunas personas dicen, no, es que mis hijos son mi cruz. Pero evidentemente la Biblia no está hablando de esto. La Biblia está hablando de tomar la cruz, que por una parte es un padecimiento severo de las personas, porque esa cruz es una cruz de oprobio. Es una cruz en donde vamos a ser vituperados. Es una cruz en donde la gente va a rechazar el evangelio y por ende nos va a rechazar a nosotros. Pero también es una cruz de vida. Es una cruz en donde fue vencido Satanás. Es la cruz en donde fue derramada la sangre para la remisión del pecado. Y es la cruz en donde se abrió el camino para que yo me encuentre con Dios. Por una parte, estamos sujetos a su muerte y a su vida. Es decir, esta cruz es el evangelio que nosotros vamos cargando. Para aquel que cree cumplir el pacto, puede ser una vida de padecimiento en cierto sentido. Si ustedes miran a Esteban, ustedes miran que Esteban fue un diácono. Y él era un diácono que predicaba el evangelio. Y él estaba predicando la verdad y lo apedrearon por ello. Pero si usted mira a Esteban, usted no lo mira quejándose de eso. Usted no lo mira refugiándose de esto para vivir y predicar otro día. Esteban, él en vez de esto sigue predicando el evangelio y en vez de todas las cosas ora a Dios. Y él pide, Señor, solamente ellos no saben lo que están diciendo, ten misericordia a ellos. Él siguió predicando el evangelio hasta el final y su rostro era como el de un ángel. Para aquel creyente que verdaderamente ha creído que Jesús es el Cristo, el cargar la cruz no es un sufrimiento que yo debo de aguantar. No es un dolor que es doloroso para mí, pero yo sigo siendo perseverante con mis propias fuerzas. Es algo que muy naturalmente nos mata a nosotros mismos en nuestra carne y nos hace cobrar vida. Cobramos vida en el evangelio y con esa vida que cobramos en el evangelio, seguimos compartiendo el evangelio. Esto es realmente lo que significa estar crucificado con Cristo. En Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6,
Versículo 6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. El hecho de que verdaderamente nosotros no es, ahora el pecado está resuelto, no quiere decir que ahora vivamos el libertinaje. No quiere decir, bueno, ahora el pecado está resuelto, ahora yo voy a vivir como quiero. Quiere decir que yo he muerto en la cruz junto con el Cristo. Quiere decir que yo he nacido de nuevo con el Cristo. Quiere decir que toda mi vida pasada, que había sido forjada en las tinieblas, en donde yo era un hijo de Satanás y vivía en muerte, separado de Dios, todo eso quedó atrás. Quiere decir que yo ya no amo eso. Sí he creído que todo el problema realmente ha quedado resuelto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15, por favor. Lo hemos leído anteriormente, pero creo que es de importancia leerlo una vez más. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 14, por favor. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol le está diciendo, ¿saben por qué nosotros vivimos una vida tan loca? ¿Saben por qué nosotros vivimos siendo perseguidos y no nos importa que no tengamos posesiones físicas, no importa que no tengamos pertenencias, sino que sufrimos vituperio y persecución? ¿Saben por qué vivimos de esta manera tan loca? ¿Saben cómo somos capaces de esto? El amor de Cristo me constriñe. Porque Cristo Jesús murió por mí, porque Jesús es el Cristo. Esto me lleva a vivir una cosa. Si verdaderamente creo que Dios mismo se entregó a sí mismo, entonces yo vivo por una cosa. Él murió para que los que viven ya no vivan para sí. Hoy muchos cristianos, lamentablemente, al ver sus vidas, uno ve que viven para sí. Aún diciendo que no, aún diciendo que quieren ser discípulos. Su interés es el de cómo poder tener mejores cosas, cómo poder ser mejores personas. No viven para el Cristo realmente. Pero la Biblia nos dice, si hemos creído que Jesús es el Cristo, ya no vivimos con nuestro propio interés, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que anteriormente muchos conocían a Cristo según la carne. Muchos conocían a Cristo para un beneficio de la carne. Muchos juzgaban al prójimo según la carne. Pero si en algún momento pudimos tener al Cristo de esa manera, un Cristo que no era el de la Biblia, ya no lo conocemos así. Si en algún momento nosotros juzgamos a las personas según algo que era de la carne, ya no lo conocemos así. Ahora para el que vive la vida de fe, ya no es esta persona me cae bien, esta persona me cae mal, esta persona es rica, esta persona es pobre, hay que ayudarla. Ahora es, esta persona me podrá caer bien, pero esta persona necesita el Evangelio. Esta persona me podrá caer muy mal, pero yo necesito compartirle el Evangelio. Esta persona podrá ser de mucha abundancia física, pero necesita el Evangelio. Esta persona podrá ser pobre, pero lo que necesita es el Evangelio antes que todo. Todas las cosas ahora las juzgamos de esta manera, conociendo a Cristo según el Evangelio. Y por eso, en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no entendía este versículo anteriormente, porque a mí en la iglesia me decían, es que tú eres nueva criatura, tú eres ahora una nueva criatura, todo lo viejo ha pasado, entonces ¿por qué sigues viviendo así? ¿Por qué no te puedes despojar de lo previo? Y yo no entendía, yo quería hacer la obra de Dios, yo quería negarme a mí mismo, yo quería dejar de vivir de la forma antigua y quería vivir como la Biblia dice, pero no era posible para mí. Es que esto no se trata de un esfuerzo, no se trata de que yo cambie por alguna intención propia. Se trata de que cuando el Evangelio me es revelado, cuando yo puedo creer que Jesús es el Cristo, entonces todo lo demás ya deja de tener valor. Puedo vivir por Él. Él vive en mí y yo vivo en Él. Ahora por eso todas las cosas viejas han pasado. Y por eso puedo decir que soy una nueva criatura. Y esta nueva criatura tiene un oficio, tiene un ministerio que tiene que cumplir. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 4, versículo 19,
Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice, y Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La Biblia nos está diciendo que hay una cosa para la cual fue dejada la iglesia aquí en esta tierra. Organizando un poquito lo que hemos venido diciendo. La salvación verdaderamente viene cuando creemos que Jesús es el Cristo. La salvación no se trata solamente de ir al cielo después de que estoy muerto, en vez de ir al infierno. Se trata de que soy rescatado totalmente del problema fundamental y que ahora yo vivo con Dios. Y aquel que vive en esta fe del Evangelio, aquel que vive creyendo que Jesús es el Cristo, tiene que cumplir el pacto, tiene que obedecer el pacto. Fuimos llamados, así como Adán y como Eva, que tenían que obedecer el pacto, nosotros mismos tenemos que obedecer el pacto. El pacto que ellos tenían dependía de sus propias acciones o de no comer. Ahora el pacto que nosotros tenemos depende de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y ahora cuando creemos que Jesús es el Cristo, entonces ¿de qué manera es que tenemos que vivir? ¿De qué manera salimos viviendo? El problema ya no es un problema para nosotros. La cadena que nos ataba a nosotros a esta tierra ya está completamente resuelta. No quiere decir que no tengamos altibajos, sino que cualquier cosa que venga, como hemos creído que todo está consumado, ya no es un problema. Y entonces ahora ¿para qué vivimos? Porque toda la gente ahora vive para sus propios problemas. Y si yo ya no tengo problemas, entonces ¿para qué vivo? No vivo para satisfacer los deseos de la carne. No vivo solamente para que yo pueda seguir subsistiendo en esta tierra. Ahora vivo para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en esta tierra? Lo leímos anteriormente en Juan capítulo 6, 39. Que todos los que le son dados a Jesús no se pierdan, sino que puedan venir a Él. Esa es la voluntad del Padre. Es decir, está relacionado a la evangelización mundial. La comisión que nosotros tenemos es el ministerio de la reconciliación. Ya sea usted pastor, ya sea usted ministro, ya sea usted un misionero, ya sea usted una persona que va a una iglesia como miembro. No importa qué posición usted tenga en la iglesia, el ministerio que usted tiene en común es el ministerio de la reconciliación. Es diferente. Claro, no todos van a ser llamados como misioneros. Claro que no todos son llamados como pastores. Pero es diferente ser llamado al pastorado y a las misiones el que usted no le pueda dar una respuesta a la persona que está a su lado. Eso es muy diferente. Hoy muchas personas, aunque están en la iglesia, son incapaces de poder darle la respuesta de vida a la persona que está al lado. Entonces, tenemos que darnos cuenta en que todo este tiempo hemos estado perdiendo el pacto que nos ha sido entregado. Si vemos algunos otros puntos, que nosotros vivamos como personas que obedecen al pacto implica una cosa, implica que nosotros tenemos que vivir con el Señor. Si nosotros vemos en Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La Biblia nos promete que cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emoción. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios, viene a morar en nosotros, que quiere decir que Él ha cumplido su promesa de Emmanuel. Todos los días estamos con Dios. Por una parte, esto nos fortalece en gran manera, porque Dios siempre está con nosotros, pero por otra parte, siempre estamos ante nuestro dueño. Siempre estamos ante el jefe de nuestras vidas. ¿De qué manera hemos de vivir entonces? ¿De qué manera hemos de tomar cada decisión que nosotros tenemos? ¿Y en servicio de qué es lo que tenemos que vivir? Si nosotros vemos en Romanos capítulo, vamos a ver 1 Corintios 10, 31, por favor. 1 Corintios 10, 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí no simplemente está diciendo cada vez que ustedes coman o tomen algo, den gracias a Dios.
Está diciendo realmente todo lo que hagan en su vida. Cualquier paso que den en su vida, todo lo que ustedes hagan realmente, háganlo para que sea para la gloria de Dios. ¿Y de qué forma yo puedo glorificar a Dios? ¿Cuál es la forma de glorificar a Dios? Muchas personas piensan que el glorificar a Dios es ganarse un premio, ser una persona reconocida o renombrada, y en el momento en el que me den algún premio o algo así, decir en ese podio, pues yo agradezco a Dios porque Dios permitió todo esto. Pero realmente la Biblia no nos está diciendo eso. La Biblia nos está diciendo que el Espíritu Santo lleva una dirección. El Espíritu Santo tiene un motivo al que quiere ir. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios y Dios tiene un carácter. Dios tiene una dirección a la que quiere llegar. ¿Y cuál es esa dirección a la que quiere llegar Dios? Es según la voluntad de Dios, que todos crean que Jesús es el Cristo y que se ha dado el testimonio a todas las personas para que todos los que fueron preparados para Jesús puedan volver a Él. Es decir, la dirección del Espíritu Santo tiene que ver con el testimonio del Evangelio. Todo lo que hagamos en nuestra vida, ya sea comer, ya sea beber, ya sea casarnos, ya sea cualquier cosa, tendría que ser en servicio de eso. Tendría que ser para eso. No es aparte que nosotros tengamos una empresa y que sirvamos a Dios. No es aparte que nosotros tengamos un matrimonio y que le sirvamos a Dios. Todo eso tendría que ser en dirección a lo que Dios desea. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es como una bola de cristal. ¿Será que yo hago, Señor, será que yo tomo esta decisión o será que tomo esta otra decisión? ¿Será, Señor, que me caso con esta persona o que me caso con esta otra persona? ¿Será, Señor, que tengo que conseguir este trabajo o este otro trabajo? Pero el Espíritu Santo no es una bola mágica, sino que realmente el Espíritu Santo nos va direccionando a algo. Muchas personas, aún en la iglesia, no logran distinguir cuál es la guía del Espíritu Santo y cuál es la guía que le da su corazón de carne. Muchas personas no pueden distinguir esto. ¿Pero por qué no pueden distinguir esto? Es por una cosa solamente. Es porque no conocen el rumbo al que lleva el Espíritu Santo. No conocen el destino final que tiene el Espíritu Santo, digámoslo así. Si conocemos a qué rumbo nos lleva el Espíritu Santo, todo lo que hagamos, ya sea que tomemos una decisión para acá o una decisión para allá, todo va en servicio de eso. Gracias. Si nosotros seguimos viendo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Constantemente la Biblia nos está diciendo que nosotros hagamos todas las cosas según el Espíritu. ¿Qué significa hacer las cosas según el Espíritu? Quiere decir que todos los días canto alabanzas, quiere decir que me visto de blanco, voy a una montaña muy alta y estoy saltando todo el tiempo, quiere decir que ya no me pongo joyas y quiere decir que ahora yo empiezo a ser una muy buena persona. Claro que todas esas cosas son buenas, pero andar en el Espíritu, como decíamos ahora, es más allá de eso. Andar en el Espíritu es seguir cumpliendo el pacto de Dios. Es vivir según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Una vez más, es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y que ayudemos a otros a creer que Jesús es el Cristo. La evangelización del mundo. Y todo lo que no sea de eso, tenemos que preguntarnos muy bien si realmente viene del Espíritu Santo o si viene de algo más. Porque nuestro corazón es muy engañoso y es perverso más que todas las cosas. ¿Cuál es la dirección del Espíritu Santo? Es cumplir este pacto de Dios. Así que todo el que vive según la fe debería de ir direccionado a esto. Debería de ir encauzado y en servicio de esto. ¿Y cuál es el pacto que tenemos ahora? Ya el Señor vino. Ya el Señor padeció y murió en la cruz. Ya el Señor resucitó de los muertos. Ascendió a los cielos. Envió a su Espíritu Santo. Pero hay una parte del pacto que nos concierne a nosotros. Si ustedes ven en Mateo capítulo 24, versículo 14, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice de esta forma: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24 en general está hablando acerca de todas las señales del fin. Habla de guerras, de terremotos, de pestes, de hambrunas, de varias señales que van a acontecer antes de que venga el fin. Pero en especial de todas estas señales de Mateo 24, hay una que corresponde a la iglesia. Hay una que depende de la iglesia o de la cual la iglesia tiene que ser partícipe. ¿Y cuál es esto? Que el evangelio del reino va a ser predicado para testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin.
Muchas personas, hoy yo en la mañana tuve una conversación con algunos misioneros. Ellos están en un país muy difícil y ellos están realmente arriesgando sus vidas y están fundando una iglesia. Y yo les pregunté, ¿ustedes creen? Ellos son de otro país, pero ahora están en este otro país que es difícil. Y yo les pregunté, ¿ustedes creen que su país natal o su país de origen ha sido evangelizado? Y ellos dijeron, es una pregunta muy complicada, porque hay iglesias, hay gente que está hablando de la Biblia, pero no todos están hablando del evangelio de la Biblia. Y yo pienso que eso es verdad. No por hablar de Jesús es que usted esté hablando del evangelio. No por hablar del Cristo es que usted esté hablando del evangelio. No por tener alguna base bíblica es que usted esté hablando del evangelio. Las sectas hablan con la Biblia y conocen la Biblia muy bien, pero no quiere decir que estén hablando del evangelio. Hoy este versículo nos está diciendo que todo el mundo tiene que ser lleno del evangelio del reino. Tiene que ser predicado para testimonio. Y estas son palabras importantes. No quiere decir que simplemente la información del evangelio tenga que ser testificada. No quiere decir simplemente que la gente tiene que saber en su cabeza que Jesús murió y resucitó por ellos. Quiere decir que debe de ser dado el testimonio del evangelio. Debe de venir alguien que pueda testificar el evangelio, alguien que pueda vivir el evangelio, debe de transmitírselo a todas estas personas. Y si lo consideramos desde ese punto de vista, ¿cuánto hemos estado nosotros obedeciendo el pacto? ¿Realmente en nuestras vidas estamos viviendo por esto? ¿Estamos viviendo para que todo el mundo termine de tener el testimonio del evangelio? ¿O decimos que vivimos para eso, pero en otro lado tenemos otro interés? La vida del creyente es una vida de obediencia al pacto. Y el pacto que resta es este. Cuando el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo para testimonio, entonces vendrá el fin. Y el evento más importante del fin, ¿cuál es? La venida del Señor. Yo anhelo ver a mi Señor. Yo quiero realmente que venga el Señor. Muchas personas se preguntan, el Señor no ha venido en 2000 años. Y entonces muchas personas pues no esperan la venida del Señor. Hace algunos años, yo escuchaba cuando yo era pequeño que la gente decía, Cristo viene, Cristo viene. Y yo cuando era universitario escuchaba, Cristo viene, Cristo viene. Y ahora ya soy adulto y la gente sigue diciendo, Cristo viene y Cristo viene. Pero la gente no vive para esa venida. La gente incluso se preocupa de esta venida. Muchos dicen, no estoy listo para que el Señor venga, tengo que prepararme. ¿Cuándo va a estar listo? 2000 años no han sido suficientes para que la iglesia del Señor esté lista. ¿Por qué? Porque se ha perdido el evangelio primeramente. Y no hemos perdido este pacto. Hemos perdido este pacto, no lo hemos obedecido, perdón. Obedecer al pacto es aferrarnos a que Jesús es el Cristo y vivir para la comisión de Dios. Que todo en mi vida ya está resuelto. ¿Para qué lo resolvió el Señor? Para que yo pueda vivir por este pacto. ¿Y cuál es este pacto? Que mi vida tiene que ser utilizada para que se dé el testimonio del evangelio a toda la tierra. Porque entonces va a venir el fin, entonces va a venir el Señor. ¿Cuándo va a pasar esto? Nadie sabe el día y la hora. Pero hay un versículo muy importante. En Mateo capítulo 16, versículo 28, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 28. Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa era una promesa de Jesús para sus discípulos. Imagínense los discípulos recibiendo esta promesa. Los discípulos y Jesús, después de haberles hablado acerca de muchas cosas que iban a pasar en la cruz y la resurrección, Él les dice, y también les digo, de cierto os digo, que algunos de ustedes no van a haber gustado la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre. Imagínense la vida de estos discípulos. ¿Cómo habrían vivido estos discípulos? Cuando ascendió el Señor y les dijo que se quedaran en el aposento alto de Marcos, ¿cuál habrá sido el corazón de estos discípulos? El corazón de esos discípulos no era, ¿y ahora qué? El corazón de estos discípulos no era, bueno, ahora regresemos a vivir por nuestras familias. El corazón de estos discípulos no era, bueno, ahora que el Señor nos bendiga desde arriba. No, el corazón de los discípulos era, bueno, ahora nosotros tenemos una meta, tenemos un trabajo que cumplir. Cuando realmente terminemos de testificar el evangelio a todo el mundo, entonces nos podremos encontrar con nuestro amado Señor. Y esto va a pasar, según el Señor, antes de que alguno de nosotros, es decir, alguno de nosotros puede ser que no gustemos la muerte y que esto pueda pasar.
Para ellos la evangelización mundial no era para dentro de 500 años, no era para dentro de 1000 años. Pero hoy las personas piensan que sí, que la evangelización mundial se está dando. Sí, hay misioneros allá afuera. Entonces yo me enfoco en mi vida, yo me enfoco en lo que yo tengo que hacer, yo voy a estar bien ante el Señor y todo bien. Muchas personas viven de esta manera. Viven pensando en ellos mismos y viven para sí mismos. Pero el pacto que nos ha sido dado es este. El evangelio del reino debe de llegar a todo el mundo como testimonio. Y esto es lo que el Señor desea ahora. Pero para que esto suceda, primero debemos de restaurarnos en el verdadero evangelio. Porque si transmitimos un evangelio que no es evangelio, entonces no se está cumpliendo el pacto. Pero si en realidad el Señor nos ha permitido la gracia de poder creer que Jesús es el Cristo como el verdadero evangelio, hay una cosa que hacer. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos quejándonos de nuestras condiciones. Ya no vivimos en nuestro propio interés. Vivimos por una cosa. Que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones para testimonio. Y la iglesia primitiva lo hizo así. Si ustedes leen el libro de Hechos, ustedes ven cómo ellos estaban en guerras, en persecución, en todo tipo de hambruna, en todo tipo de que les ultrajaban todo. Y a estos discípulos no les importaba nada. Es más, ellos se gozaban en todo esto. Ocurría la diáspora, ocurría que el Señor los dispersaba por causa de la persecución, pero ellos, siendo perseguidos, iban predicando el evangelio. Todos los discípulos del Señor mueren como mártires en diferentes lugares a su tierra natal, porque su esperanza era la de haber cumplido este pacto. Hoy, ¿cómo estamos viviendo? Adán había perdido el pacto. Israel en algún momento también perdió el pacto. Hoy la iglesia también está perdiendo el pacto. Dios nos está dando una oportunidad para que podamos ser restaurados en el evangelio. Y un último versículo, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristiano no era un nombre que ellos se ponían a ellos mismos, era algo que sus enemigos les habían puesto. Ellos llegaron a vivir una vida que se asemejaba tanto a la de Cristo. Ellos llegaron a mostrar en toda su vida la obediencia al pacto de Dios. Siguieron la voluntad de Dios hasta tal punto. Para ellos el problema no era problema, hasta tal punto que sus enemigos decían: ellos como que son similares a Cristo, son de Cristo, son pertenecientes a Cristo, son mini Cristos, son cristianos. Esto era algo que sus enemigos veían en ellos. Ellos vivían una vida que cumplía el pacto. Pedro, a pesar de que iba a ser ejecutado el día siguiente en la cárcel, se atreve a dormir con toda paz hasta que tiene que venir el ángel a despertarle. ¿Cómo es que Pedro podía estar en tanta paz cuando el siguiente día iba a perder la cabeza? Él creía en Jesús como el Cristo. Él creía que su vida era para el pacto. Y él lo daba todo para esa vida. ¿Cómo es que nosotros vemos que Pablo padecía tantos problemas y persecución de todo tipo de lados, incluso hasta el momento en el que lo apedrearon, y él regresa a esa ciudad en donde lo apedrearon para ir a buscar a Timoteo? ¿Por qué lo hace de esa manera? Es que él cree que el hecho de que me apedreen ya no es problema. Y ahora yo vivo por una cosa, para cumplir la evangelización del mundo. Esto es la vida del cristiano. Cuando nos aferramos al pacto, creemos que Jesús es el Cristo, creemos que el problema ya no es problema y por lo tanto damos la vida. ¿Para qué? Para la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para este tiempo? Que se cumpla la evangelización del mundo. Solo lo puede hacer aquel que tiene el verdadero evangelio. Alguien que no tiene el verdadero evangelio no lo puede compartir. Pero aquel que tiene el verdadero evangelio tiene una responsabilidad ante el Señor. Yo me preguntaba muchas veces: el Señor, ¿por qué no me lleva? Porque yo estaba tan bien en la iglesia siempre, me sentía muy alegre, cantábamos y la palabra me parecía muy buena, y cuando estaba en la iglesia todo parecía muy bien. Y cuando salía de la iglesia entonces había todo tipo de tentaciones y tribulaciones. Yo decía: Señor, ¿por qué tú no me llevas? ¿Por qué no me permites estar contigo lejos de toda esta tentación y de todo esto en el mundo? Es que la iglesia aquí no está en esta tierra por gusto. Está aquí porque tiene que cumplir una comisión. La comisión de cumplir el pacto de la evangelización mundial con el verdadero evangelio. Anhelo que en sus vidas esto también pueda ser una verdad que el Señor les permita vivir para la evangelización mundial con el evangelio de la Biblia. Vamos a orar.
Señor, te agradecemos porque has permitido, Señor, que en este momento se comparta de la vida del cristiano. Señor, entendemos que aunque fallamos en muchas cosas, queremos aferrarnos al pacto de que Jesús es el Cristo. El problema no es problema, Señor, sino queremos dar nuestra vida para que tu pacto sea cumplido en nosotros. Queremos ser, Señor, de servicio, Señor, si a ti te place de esa manera, para que toda Alaska pueda ser llena del Evangelio. Porque lo único que Alaska necesita es el Evangelio, Señor. Usa las vidas que están aquí, Señor, si a ti te place de esta manera. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén. Amén.